Aquel 12 de agosto amaneció distinto. El aire tenía ese olor a promesa que solo aparece una vez al año, cuando cumples años y te convences de que, esta vez, todo será diferente. Me levanté temprano, como siempre, con el corazón ligero. Puse el mantel blanco sobre la mesa. Saqué los platos que solo uso en ocasiones especiales y horneé mi pastel favorito, vainilla con nueces, la receta que aprendí de mi madre. Mientras el aroma llenaba la casa, sonreí imaginando a mi hijo Andrés llegando con flores y a su esposa Camila riendo mientras yo servía el café. Pasé horas preparando todo, el jugo natural, los bocadillos, las copas, incluso planché mi vestido azul, ese que Andrés siempre decía que me hacía parecer una señora elegante. En mi cabeza todo sería sencillo, íntimo y cálido, nada lujoso, pero lleno de amor. Cuando el reloj marcó las 6, el sol comenzaba a bajar y el pastel estaba listo. Coloqué 6 velas pequeñas encima, una por cada década que he vivido, más 2 por los años que la vida me ha regalado de sobra, y me senté a esperar. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj del pasillo. Cada minuto parecía alargarse. A las 7 les escribí un mensaje. «Ya está todo listo, hijos. Vengan pronto, el pastel se enfría». Pasaron 20 minutos, luego 30. A las 8, el teléfono vibró. Sonreí al ver el nombre de Andrés, pero la sonrisa se congeló al leer el mensaje. «Mamá, al final fuimos a cenar con unos amigos al restaurante del Sol. Guarda el resto del pastel para nosotros después. Te llamo mañana. Feliz cumple. Te queremos». El mundo se detuvo. Sentí el cuerpo helado, las manos vacías. Volví a leer el mensaje una y otra vez, como si las palabras pudieran transformarse en otra cosa. Pero no lo hacían. Eran frías, impersonales, tan ajenas como una notificación cualquiera. Caminé hasta la mesa, miré el pastel todavía intacto y por un instante tuve la absurda esperanza de que todo fuera una broma. Pero el silencio me respondió. La silla vacía frente a mí, las copas relucientes que nadie usaría, las flores frescas que había comprado esa mañana, todo parecía burlarse de mí. Me senté y observé las velas encendidas. Las llamas temblaban, como si también estuvieran tristes. Respiré hondo, me forcé a sonreír y susurré: «Feliz cumpleaños, Laura Teresa». Y apagué las velas sola. El humo subió en espirales lentas, llenando la habitación con ese olor dulce y melancólico de cera derretida. En ese momento comprendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Mi hijo ya no vivía en mi mundo. Y lo peor no era su ausencia física, sino su distancia emocional, esa que se construye a base de excusas y prioridades nuevas. Corté un pedazo del pastel y lo probé. Estaba delicioso, pero sin sabor. El azúcar no compite con la soledad. Me levanté, guardé el resto en el refrigerador y me quedé mirando las luces del vecindario. En las casas cercanas se escuchaban risas, platos, vida. En la mía, solo el zumbido del refrigerador y el eco de un «te queremos» escrito sin alma. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Esa noche no pude dormir. El mensaje de Andrés seguía repitiéndose en mi cabeza como una canción rota. Guarda el resto del pastel para nosotros después. ¿Después? ¿Después de qué? ¿De mi vida? ¿De mi paciencia? ¿De mis años? A las 2 de la madrugada me levanté y encendí la luz del comedor. El pastel seguía allí, cubierto con film transparente. En su silencio perfecto, parecía observarme. Me acerqué, pasé los dedos por el borde del plato y sentí el frío del vidrio. Algo dentro de mí se quebró con ese contacto. Empecé a pensar en todas las veces que me había quedado esperando, cuando era niño y llegaba tarde de la escuela, cuando prometía visitarme y no lo hacía, cuando decía «mamá, luego hablamos», y los meses pasaban sin escuchar su voz. Había aprendido a justificarlo todo: el trabajo, el cansancio, la familia, la prisa. Siempre encontraba una razón para seguir creyendo que seguía siendo mi hijo, que todavía había lugar para mí en su vida. Pero esa noche, entre el silencio y el olor a pastel, entendí que las excusas ya no bastaban, que el amor de madre también tiene fecha de vencimiento cuando se alimenta solo de recuerdos. Me senté en la mesa, tomé una hoja del cuaderno y comencé a escribir.
No sabía aún qué quería decir, pero mis manos no se detuvieron. Las palabras salían solas, como si alguien más las dictara. Cuando uno apaga las velas sola, no pide deseos, pide explicaciones. Esa fue la primera línea. Y detrás de ella, un torrente de pensamientos, reclamos y verdades que nunca había dicho en voz alta. Escribí durante horas, hasta que la luz del amanecer se coló por las cortinas. Cuando terminé, doblé la hoja y la dejé bajo el plato del pastel. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que esa carta no era un adiós, era una semilla. El día siguiente amaneció luminoso. Preparé café, me peiné y me quedé mirando la puerta. A media mañana, escuché el sonido del auto de Andrés. Por primera vez, no sentí alegría, sentí calma. Escuché cómo entraban, cómo reían entre ellos, cómo Camila decía: «Ay, amor, ojalá aún quede pastel». Entonces supe que no necesitaba decir nada más. Todo lo que debía decir ya estaba escrito. Tomé mi abrigo, abrí la puerta trasera y salí sin hacer ruido. Caminé hacia la calle con el corazón sereno. Atrás dejé mi casa, el pastel, la nota y una vida entera de silencios. Esa mañana, por fin, supe lo que significaba apagar las velas sola. No era resignación, era comienzo. El aire de la mañana era frío, pero tenía una pureza que hacía años no sentía. Caminé sin rumbo, sin abrigo suficiente, solo con mi bolso pequeño y los recuerdos que pesaban más que cualquier maleta. No sabía a dónde iba, pero sí de dónde huía, de la indiferencia, del olvido, del eco de un mensaje escrito sin amor. Mientras mis pasos resonaban en la calle vacía, una imagen se dibujó en mi mente con una claridad dolorosa. La cara de mi hijo, Andrés, cuando era niño. Sus mejillas siempre estaban manchadas de tierra y sonrisa. «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme y un pastel cada día», solía decirme. Y yo, ingenua, le creía. En ese entonces, todavía pensaba que el amor de un hijo era eterno, que los lazos de sangre no se enfriaban con los años. Me senté en un banco del parque. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos. Cerré los ojos y volví atrás, a esos años de lucha. Cuando enviudé, Andrés apenas tenía 6 años. El funeral de su padre fue el día más largo de mi vida. Los amigos se marcharon, las flores se marchitaron, y el silencio me dejó sola con una criatura que no entendía la muerte. Esa noche me prometí que nunca le faltaría nada. Trabajé en todo lo que pude, limpiando casas, cosiendo uniformes, vendiendo empanadas. Mis manos, que antes conocían solo la suavidad del hogar, aprendieron a resistir el jabón, el frío y la fatiga. Nunca me quejé. Andrés era mi motor. Cada billete que ganaba lo guardaba en un frasco para su futuro. Cuando se enfermaba, pasaba las noches a su lado, rezando, temiendo, prometiendo. No había cansancio que me detuviera. Recuerdo la primera vez que me llamó mi heroína. Tenía 12 años y me regaló una tarjeta hecha a mano, un corazón torcido con mis iniciales dentro. Lo guardé por décadas entre los manteles limpios y todavía puedo ver su letra infantil diciendo: «Gracias, mamá, por ser mi todo». Qué cruel es el tiempo cuando borra esas palabras. Los años pasaron rápido. Andrés creció, estudió, se fue a la universidad en la capital. Yo me quedé aquí, en la misma casa, con las mismas cortinas, esperando cada llamada como si fuera una carta del cielo. Al principio eran frecuentes. «Mamá, estoy bien. Mamá, pasé el examen. Mamá, te extraño». Pero después, las palabras se hicieron cortas, las llamadas más raras y la voz más distante. Camila apareció en su vida cuando él tenía 28 años. Recuerdo el día que me la presentó. Era una muchacha bonita, elegante, pero con una mirada que no sabía ver. Me saludó con un beso al aire y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo, queriendo agradar, preparé una comida especial: estofado, pan casero y pastel de limón. Pero apenas probaron bocado. «Comida de mamá», dijo Andrés riendo, y Camila se rió también. Pero no era una risa dulce, era de esas risas que te hacen sentir pequeña. Esa noche, mientras lavaba los platos, entendí que algo se había roto sin remedio. Andrés ya no era solo mío. Su mundo ya no tenía lugar para mí, y la joven que tenía a su lado no me veía como madre, sino como una sombra incómoda del pasado. Sin embargo, no dejé de estar. Cuando nació mi nieto Samuel,
Volví a sentir ilusión. Le tejí mantas, compré juguetes, hice sopa para cuando Camila decía estar cansada. Pero con el tiempo, las puertas comenzaron a cerrarse. «No vengas hoy, mamá», decía Andrés. «Camila quiere descansar. No hace falta que cocines, mamá. Ya pedimos comida». «No te preocupes, mamá. Estamos bien». Cada mamá venía con distancia. Cada frase era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Un día fui a visitarlo sin avisar. Tenía ganas de ver al niño. Cuando llegué, Camila abrió la puerta con el rostro tenso. «Ay, Laura, justo íbamos a salir». Yo miré dentro y vi al pequeño Samuel jugando en el suelo. «Solo quería darle esto», dije, mostrando un pastel pequeño que había horneado para él. Camila sonrió sin mirarme. «Gracias, lo comeremos después», y cerró la puerta con delicadeza. Esa imagen me persiguió durante años, mi pastel en sus manos, su sonrisa cortés, y mi nieto al otro lado del cristal, ajeno a mi presencia. Ahora, sentada en aquel banco, entendía que todo había sido un proceso lento y cruel. El olvido no llega de golpe, se filtra, se insinúa, se acostumbra. A veces, lo más triste no es que dejen de amarte, sino que ya no sepan cómo hacerlo. Saqué de mi bolso el cuaderno donde había escrito la nota la noche anterior. La releí despacio. Las letras se veían más firmes que mis manos. Era una carta sencilla, sin rencor, pero con verdad. Y en esa verdad había un plan. No pensaba huir por cobardía. No. Pensaba hacerlo por dignidad. Quería que entendieran lo que habían perdido, no por lástima, sino por conciencia. Quería que sintieran el silencio como yo lo había sentido, pesado, áspero, real. Porque el amor, cuando se da sin reciprocidad, se vuelve un espejo vacío. Y yo ya no quería mirarme más en el reflejo del abandono. Al mediodía, caminé hasta la terminal. Compré un boleto sin destino fijo. El hombre del mostrador me preguntó: «¿A dónde va, señora?» «A donde el silencio suene diferente», respondí. Él me miró raro, pero no insistió. Me senté junto a la ventana del autobús y vi cómo el paisaje pasaba. Las tiendas, las flores marchitas del mercado, los niños con mochilas a la espalda. Todo se alejaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Pensé en mi esposo, en cómo siempre me decía que el amor sin respeto se marchita. Un día, Laura, el amor se cansa, y cuando se cansa, no se va gritando, se va en silencio. Ese día, comprendí que su frase no era advertencia, era profecía. Y mientras el autobús se alejaba, juré que no volvería a esperar, porque hay cumpleaños que no se celebran con tortas ni velas, sino con decisiones. Y la mía acababa de empezar. A veces, una sola hoja de papel puede decir más que 1000 reproches. Cuando doblé la nota que había escrito la noche anterior y la coloqué bajo el plato de pastel, sentí una calma extraña, casi sagrada. Era una calma que no venía del perdón ni de la rabia, sino de la certeza. Sabía que, cuando ellos regresaran, no comprenderían nada, que mirarían esa hoja como si fuera una excentricidad de anciana. Pero las palabras estaban escritas con una tinta que no se borra, la del silencio acumulado. Dejé la casa ordenada. En el refrigerador, el pastel cubierto con film transparente. Sobre la mesa, 2 copas limpias, un par de platos y una vela que no volvía a encender. Caminé hasta la puerta, miré una última vez mi hogar, mi pequeño mundo, y susurré: «Que el eco te enseñe lo que mi voz no pudo». Cerré la puerta despacio sin mirar atrás. Esa noche, el cielo estaba despejado y la ciudad dormía bajo un brillo silencioso. Mientras tanto, en el restaurante del Sol, Andrés reía. Tenía una copa de vino en la mano y Camila le tomaba fotos con su celular. «Vamos, sonríe», le dijo, «que después se la mandamos a mamá y le decimos que la próxima vez venga con nosotros». Andrés soltó una carcajada. «Por favor, Camila, ya sabes que si la invitamos no disfruta. Siempre termina hablando del pasado, de papá, de lo caro que está todo». Camila rodó los ojos. «Sí, bueno, las madres mayores son así, se quedan ancladas». Pidieron postre, brindaron, y a las 11 de la noche regresaron a casa. La risa aún flotaba en el aire cuando Andrés abrió la puerta y encendió la luz del comedor. La escena los congeló. El pastel, perfectamente colocado en el centro de la mesa, con una nota doblada al lado. «¿Mamá?», llamó Andrés. Silencio. Camila miró alrededor. Todo estaba ordenado, impecable.
demasiado impecable. Debe estar durmiendo, dijo con un tono despreocupado, pero sus ojos revelaban incomodidad. Andrés se acercó a la mesa. La vela, consumida hasta la mitad, aún tenía una hebra de humo seco. El plato frente a la silla estaba vacío, pero limpio, como si alguien lo hubiera lavado con esmero. Tomó la nota y la abrió. Su pulso se aceleró. No siempre el pastel se sirve para celebrar. A veces se deja sobre la mesa para que alguien recuerde que el amor también se enfría. Cuando regreses, no me busques en la casa. Búscame en lo que dejaste de mirar. ¿Qué significa esto?, preguntó Camila acercándose. Andrés no respondió. Su garganta se cerró. Volvió a leer la nota una y otra vez, intentando encontrar algún tono de ironía, alguna pista de dramatismo. Pero no. Las letras eran firmes, cuidadosas. La voz de su madre escrita allí tenía una serenidad que daba miedo. Camila frunció el ceño. Quizás fue a la iglesia o al pueblo. Ya sabes cómo es, siempre tan sentimental. No, dijo Andrés en voz baja. Mi madre nunca deja la casa así. Jamás se va sin avisar. Revisó cada habitación. Su dormitorio estaba vacío. No faltaba nada, salvo una vieja foto de ambos que siempre tenía en su mesa de noche. La cama estaba perfectamente hecha. Sobre la almohada, un pañuelo bordado con mis iniciales, LT. Camila trató de bromear. No te pongas paranoico. Seguro se fue a despejarse. ¿Y deja esta nota?, preguntó él alzando el papel. ¿Y el pastel en la mesa? El silencio volvió a instalarse, espeso, incómodo. Andrés miró el pastel, ese mismo que su madre había hecho cada año desde que era niño. Recordó cómo solía decirle: el secreto del sabor no está en el azúcar, sino en la intención. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en la intención de su madre. ¿Y si el pastel era algo más que una comida? ¿Y si la nota no era una queja, sino un adiós? A la mañana siguiente, regresaron al amanecer. La casa seguía igual. Ni un plato fuera de lugar, ni un mueble movido. Todo respiraba un orden casi ritual. Andrés llamó a los vecinos. Nadie la había visto salir. Llamó a la policía, que le pidió esperar 48 horas. Camila intentó mantener la calma, pero su voz temblaba cuando decía: tal vez fue con alguna amiga, o a visitar a alguien. Mi madre no tiene amigas, respondió Andrés con el rostro pálido. Desde que murió papá, solo tenía esta casa, y a mí. Abrió el refrigerador. El pastel seguía allí. Lo sacó y lo puso sobre la mesa. Miró las capas, la textura, el color. Era el mismo pastel de su infancia, pero ahora tenía otro sabor, un sabor amargo, como si cada bocado escondiera una verdad que nunca quiso probar. Dejó la nota sobre la mesa, junto al pastel, y se sentó. Pasaron minutos, luego horas. Camila intentó distraerlo, pero él no hablaba. Andrés, por favor, estás exagerando. No es la primera vez que tu madre hace un drama. Él levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. No lo entiendes, Camila. Esta vez no es un drama. Esta vez, de verdad se fue. Esa noche, mientras dormían, Andrés despertó sobresaltado. Juraría haber escuchado la voz de su madre llamándolo. Se levantó, fue al pasillo, y el olor del pastel recién horneado lo golpeó de golpe, tan real que el corazón le dio un vuelco. Pero la cocina estaba vacía, solo el eco del reloj y la nota sobre la mesa. La tomó otra vez, y notó algo que no había visto antes, una línea escrita al reverso, con tinta más tenue. La leyó en voz baja. Cuando el silencio pesa más que las palabras, es porque alguien decidió escucharlo por fin. El papel cayó de sus manos. Andrés se sentó en el suelo, temblando. Por primera vez, entendió lo que su madre le había querido enseñar. El abandono también habla. Y esa casa, limpia, ordenada y vacía, era su voz. Mientras tanto, yo ya estaba lejos. El autobús avanzaba por la carretera vacía, y el sol de la mañana me iluminaba el rostro. Miré por la ventana, recordando a mi hijo, imaginando su reacción. No con placer, sino con resignación. No buscaba venganza, buscaba memoria, y en el fondo, deseaba que aquella nota, mi nota, hiciera lo que mis palabras no lograron en años, que me recordara no como una carga, sino como una madre. Nunca creí que la ausencia pesara tanto. El silencio tiene un sonido propio, el de los pasos que ya no se escuchan, el del teléfono que no suena, el del aire quieto en una casa que por fin deja de fingir que es un hogar.
Mientras el autobús se alejaba del barrio donde viví casi toda mi vida, miré por la ventana y vi cómo mi casa se hacía pequeña, tan pequeña como el espacio que mi hijo me había reservado en su corazón. No llevaba mucho conmigo: un bolso, una muda de ropa, mis documentos y una libreta vieja. En su primera página, escrita con mi letra temblorosa, decía: «No busques entender mis pasos, solo escucha el ruido que hace tu culpa cuando caminas sobre lo que olvidaste». Mientras tanto, en la ciudad, Andrés entraba en pánico. Había pasado toda la mañana llamando a hospitales, terminales, comisarías. Nadie sabía nada de mí. La policía le pidió esperar 48 horas antes de declarar una desaparición oficial. Pero él no podía esperar. «Ella no es así, Camila. No se iría sin decir nada», repetía una y otra vez. Camila, por su parte, trataba de mantener la calma. «Andrés, tiene 68 años. Tal vez solo necesitaba espacio. Tú sabes cómo se pone con las fechas, con las emociones. Seguro fue a ver a alguna amiga o al cementerio de tu padre. ¿Y por qué se llevaría documentos, dinero y la foto que tenía de nosotros?», respondió él, mostrando la repisa vacía. «No, Camila, no se fue para volver». Por primera vez en mucho tiempo, el orgullo en la voz de mi hijo se quebró. No era enojo, era miedo. Yo había llegado a una pequeña estación de autobuses, en un pueblo a 3 horas de distancia. Nadie me conocía allí, y eso me daba una paz que hacía años no sentía. Me hospedé en una pensión sencilla. La dueña, una mujer de cabello gris y sonrisa amable, me ofreció una habitación con ventana al patio. «¿Viaja sola, señora?», me preguntó. «Sí», respondí con una sonrisa cansada. «Siempre lo he hecho, solo que antes no lo sabía. Esa noche dormí profundamente, sin alarmas, sin mensajes, sin la ansiedad de esperar que alguien se acordara de mí. Desperté temprano, preparé café y escribí una carta. No sabía aún si la enviaría. Andrés, hijo mío, no te asustes, no me he perdido, solo me estoy encontrando. He pasado años esperando ser parte de tu vida y olvidé que también tenía la mía. No te busques en mi ausencia, búscate en tu silencio. Allí sabrás por qué me fui». La doblé y la guardé en el bolsillo. En la casa, Andrés revolvía cajones, papeles, carpetas. Camila lo observaba sin comprender la magnitud de su angustia. «No hay razón para tanto drama», dijo ella. «Volverá». «¿Volverá?», repitió él con una risa amarga. «Tú no la conoces. Mi madre no hacía nada sin propósito». «¿Qué quieres decir? ¿Que si se fue así, fue porque quiere que la encontremos, o que aprendamos algo al buscarla?» Entre los papeles encontró un sobre con mi letra. No era una carta, era un recibo antiguo, del banco donde yo había tenido mi cuenta de ahorros. Camila lo miró. «¿Eso qué importa? Mi madre siempre me decía que los ahorros no se tocan a menos que uno planee algo serio». Andrés decidió ir al banco. La empleada revisó el registro y levantó la vista, sorprendida. «La señora Laura Teresa retiró todo su dinero hace 2 días», dijo. «¿Todo?». «Sí», firmó ella misma, y dejó una instrucción para transferir una parte a nombre de un despacho de abogados en la ciudad. El corazón de Andrés se aceleró. Camila palideció. «¿Qué abogado?». «El documento no lo dice», respondió la empleada. «Solo aparece una inicial, M, y una fecha de entrega para la próxima semana». Salieron del banco sin hablar. Camila temblaba. Andrés, en cambio, caminaba con una calma extraña. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Esperar», respondió él sin mirar atrás. «Mi madre siempre cumple lo que promete, y si dijo que no la buscara, no la buscaré. Pero eso no significa que no la escuche». Mientras tanto, en el pueblo, yo caminaba por el mercado. Compré frutas, pan y flores amarillas. No para adornar, sino para recordar. Las flores amarillas eran las favoritas de mi esposo. Me senté en una banca frente a la iglesia y miré a la gente pasar. Nadie me reconocía. Nadie me debía nada. Esa libertad era un regalo, pero también una prueba, porque por más que quisiera sentirme tranquila, el vacío seguía allí, latiendo. Recordé a Andrés de pequeño, cómo me tomaba de la mano al cruzar la calle, y pensé, ¿cuándo fue la última vez que me miró con esa confianza? No lo recordaba. Volví a la pensión al atardecer. En la habitación había dejado el pastel que había traído conmigo, el último pedazo, el que guardé antes de salir de casa. Lo puse sobre el plato y lo miré durante mucho tiempo. El azúcar se había endurecido.
La crema se había secado. El tiempo le había robado la dulzura, como a nosotros. Entonces, abrí mi libreta y escribí: el amor, cuando no se comparte, se endurece igual que el pastel viejo. Ya no alimenta, duele. Me dormí con el corazón sereno. Sabía que, de una forma u otra, Andrés entendería. Días después, una vecina llamó a Andrés. «Tu madre vino a despedirse antes de irse», le dijo. «Me dejó esto para ti». El sobre contenía solo una foto. Andrés de niño, riendo con la cara llena de pastel. Al dorso, con mi letra, unas pocas palabras: «El tiempo no borra el amor, solo revela en qué lo convertimos». Andrés no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, comprendió lo que yo siempre supe. No hay distancia más grande que la del amor dado por sentado. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de algo. La venganza no siempre destruye. A veces, educa. Y mi desaparición no era un castigo, sino una lección. Quería que Andrés aprendiera a valorar lo que se pierde cuando uno confunde amor con obligación. El pastel sobre la mesa, la nota, el silencio, todo había sido un mapa. Y si él lo seguía con el corazón, algún día llegaría hasta mí. Porque, aunque él aún no lo sabía, yo no me había ido lejos, solo lo suficiente para que aprendiera a buscarme. Siempre creí que las palabras escritas guardaban un poder que el tiempo no podía borrar. Por eso, durante años, llené mi cuaderno de pensamientos que nunca me atreví a decir. No era un diario de fechas ni de rutinas, era un refugio. En sus páginas escribí lo que no podía gritar: el cansancio de ser invisible, la tristeza de esperar llamadas que no llegaban, el miedo de morir sin ser recordada. Ese cuaderno fue mi compañía silenciosa, mi confesionario. Nunca pensé que algún día mi hijo lo leería, pero quizás ese era el destino que yo misma había preparado sin saberlo. 2 semanas después de mi desaparición, Andrés regresó a la casa, no por costumbre, sino por necesidad. Había intentado seguir con su vida, pero el silencio lo perseguía como un fantasma. Dormía mal, comía poco, y cada noche soñaba con mi voz repitiendo su nombre. Cuando cruzó la puerta, el olor a pastel ya se había ido. La casa estaba impregnada de ese aroma seco que dejan los recuerdos cuando se marchitan. Camila no lo acompañó. Dijo que no soportaba esa energía triste. Así que él volvió solo, por primera vez en años. Caminó hasta mi habitación. La cama seguía hecha, el aire quieto. Sobre la mesa de noche, bajo el mantel bordado, encontró el cuaderno. Lo reconoció de inmediato. Lo había visto 1000 veces, pero jamás le había prestado atención. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Se sentó en la cama, lo abrió y comenzó a leer. Andrés, si algún día llegas a leer esto, no será por curiosidad. Será porque el silencio te habrá dolido lo suficiente como para querer entenderlo. Sus manos temblaron. Pasó la página. Ser madre no me dio alas, hijo. Me dio raíces. Y esas raíces crecieron tanto que, a veces, me enterraron viva. Pero nunca me quejé, porque el amor por ti me daba sentido incluso cuando la vida me quitaba fuerza. Andrés cerró los ojos. Pudo imaginarme escribiendo eso, con mis lentes puestos, la lámpara encendida, el gesto sereno de quien se está despidiendo sin decir adiós. Siguió leyendo. Nunca quise ser un peso en tu vida, pero con los años me di cuenta de que te avergonzabas de mí. No lo decías, pero lo veía en tus ojos cuando hablaba de cosas sencillas o cuando insistías en pagar la cuenta del café solo para que nadie notara que venías con tu madre. Aprendí a callar, aprendí a sonreír, aprendí a esperar, pero el amor, cuando no se cuida, se transforma. Ya no sana, hiere. Andrés respiró hondo. Pasó más páginas. Recuerdo cuando eras niño y me prometiste que nunca me dejarías sola. Tenías 6 años y te aferrabas a mi falda. Esa promesa fue mi faro, pero la adultez llegó y el faro se apagó. No te culpo, hijo. Todos crecemos y buscamos nuestro lugar. El error no fue que te fueras, sino que me dejaste esperándote. El nudo en su garganta se volvió insoportable. Cerró el diario un instante, se llevó las manos al rostro y lloró. No un llanto ruidoso, sino contenido, como el de quien por fin entiende lo que siempre tuvo delante. Cuando recuperó la calma, lo abrió de nuevo. Entre las páginas finales, encontró algo diferente. Una lista, fechas, lugares, nombres.
pequeñas anotaciones escritas con precisión. 9 de mayo, transferencia completada. 11 de mayo, visita confirmada con el abogado M. 13 de mayo, cierre de cuenta bancaria. 14 de mayo, salida definitiva. Andrés frunció el ceño. Mi desaparición no había sido impulsiva, había sido meticulosa. Continuó leyendo. No quiero que me busques con miedo, Andrés. Quiero que me busques con memoria. Cada detalle que dejé fue una enseñanza, no una venganza. Si el pastel estaba sobre la mesa, era para que entendieras que no hay celebración sin presencia. Si la casa estaba limpia, era para que comprendieras que una vida vacía puede parecer ordenada, pero no está viva. Y si este diario está en tus manos, es porque ya diste el primer paso, regresar. Andrés cerró los ojos. Cada palabra era una punzada. Recordó la cena del restaurante, el mensaje que me envió, el silencio de mi casa. Todo encajaba, todo tenía sentido. Dios mío, mamá, susurró. ¿Qué hiciste? Pasó a la última página. En la parte inferior, una frase en tinta más fresca. No busques mi cuerpo, busca mi intención. Estoy donde nunca miraste, en ti. Debajo había un dibujo simple, un trozo de pastel con una vela encendida, y bajo el dibujo, una dirección escrita con trazo firme. Horas después, Andrés estaba en la carretera, con el diario en el asiento del copiloto. Siguió las indicaciones escritas. Lo llevaban fuera de la ciudad, hacia el campo. El camino era largo, y cada kilómetro era un golpe de conciencia. Al llegar al final del camino, se encontró con un portón de hierro. Un letrero de madera colgaba de un lado. Hogar Dulce Amanecer. Fundación para mujeres mayores abandonadas. Andrés se quedó paralizado. Entró lentamente. En el jardín, un grupo de mujeres conversaba y reía, y entre ellas, me vio. Estaba sentada en una silla blanca, leyendo un libro, con las flores amarillas que tanto amaba sobre la mesa. Su respiración se detuvo. No corrió hacia mí. No gritó. Solo me observó, comprendiendo que mi desaparición no había sido huida, sino renacimiento. Yo levanté la vista y lo vi. Nuestros ojos se encontraron. No había reproche, ni ira, ni drama, solo verdad. Sonreí. Él dio un paso adelante, temblando. Mamá, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñarte lo que tú nunca quisiste aprender. Respondí con calma, que el amor no se da por costumbre, se cuida o se pierde. Andrés cayó de rodillas. Me tomó la mano. Sus lágrimas cayeron sobre mi piel como un bautismo tardío. Yo lo acaricié y le dije al oído, «No te preocupes, hijo. Todavía estás a tiempo de aprender a celebrar conmigo, aunque ya no necesite velas». Esa tarde lo invité a quedarse. Comimos pastel, no el viejo, sino uno nuevo, horneado esa misma mañana por las mujeres del hogar. «¿Sabes?», le dije, «este es el único pastel que realmente sabe a vida». Él sonrió entre lágrimas. Y el más difícil de digerir. Reímos los dos. Porque en el fondo, ambos sabíamos que aquella era la primera vez en muchos años que estábamos comiendo el mismo trozo de verdad. Dicen que los silencios más pesados son los que vienen después del perdón. Y creo que es cierto. Desde aquel reencuentro con Andrés, había en el aire una quietud nueva, algo que ni el tiempo ni las lágrimas podían describir. No era paz todavía, pero era el camino hacia ella. Sin embargo, yo sabía que faltaba algo. No había planeado mi ausencia solo como una lección emocional, sino también como una declaración de independencia. Durante años había vivido para otros, para mi esposo primero, para mi hijo después, y había olvidado que yo también tenía un derecho sagrado, el de decidir qué dejar detrás cuando ya no estuviera. Por eso, semanas antes de marcharme, había visitado a Marcos Duarte, el abogado del pueblo. Un hombre sereno, de cabello blanco y voz grave, con la paciencia de quien escucha historias más que trámites. Le llevé mis papeles, mis ahorros, mis cartas. «Quiero dejar todo en orden», le dije, «pero también quiero que lo que deje diga algo». Él asintió sin preguntas. «¿Qué desea exactamente, señora Laura?». Lo miré a los ojos. «Quiero que mi hijo entienda que las herencias no se miden en bienes, sino en lecciones». Firmé documentos, sellé sobres y guardé una copia de cada cosa en mi libreta. Sabía que el día llegaría. Pasaron 3 días desde que Andrés me encontró en el hogar Dulce Amanecer. Venía a verme todas las tardes, y poco a poco, el brillo en sus ojos empezó a cambiar. Ya no me hablaba de su trabajo, ni del restaurante,
ni de los planes que solía presumir. Me hablaba de cosas simples, de cómo dormía mejor desde que me escuchaba reír, de cómo el sonido de mi voz le recordaba los domingos de su infancia, de cómo, por primera vez, sentía que realmente me veía. Yo lo escuchaba en silencio, con ternura. Sabía que era sincero, pero también sabía que el perdón no se construye con visitas, sino con actos. Esa mañana, mientras tomábamos café en el jardín del hogar, el vigilante se acercó con una carta en la mano. «Señora Laura Teresa, preguntan por usted», dijo. «Es un señor que viene de la capital. Dice que tiene algo importante». Lo reconocí enseguida. Marcos Duarte. Venía acompañado de una asistente y un portafolio de cuero oscuro. «Buenos días, señora», saludó con una leve inclinación. «Vengo a cumplir con la última parte de su solicitud». Andrés frunció el ceño. «¿Qué solicitud?». Yo le tomé la mano con suavidad. «Tranquilo, hijo. Escucha primero». El abogado se sentó frente a nosotros y abrió el portafolio. Sacó un sobre cerrado, sellado con cera. «Este documento fue firmado por la señora hace 2 meses. Solo debía entregarse cuando usted la encontrara», dijo, mirándolo fijamente. Andrés lo tomó con manos temblorosas. Rompió el sello y empezó a leer en voz baja. Su rostro cambió. Primero desconcierto, luego asombro, luego una mezcla de tristeza y alivio. Yo lo observaba en silencio, sin apartar la mirada. Yo, Laura Teresa, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que todos mis ahorros, propiedades y pertenencias pasarán a ser parte de la Fundación Dulce Amanecer, institución dedicada al cuidado de mujeres mayores en situación de abandono. Mi hijo, Andrés, no quedará excluido de mi voluntad, pero su herencia será diferente. Recibirá mi diario completo, mis cartas y el derecho a participar como voluntario y benefactor en el hogar. Solo cuando haya cumplido 1 año sirviendo aquí, mi abogado tendrá autorización para transferirle los bienes restantes en una cuenta conjunta con la fundación. Esta no es una prueba de desconfianza, sino de amor, porque nada enseña más que dar sin esperar. Andrés levantó la vista, incrédulo. «¿Mamá? ¿Por qué hiciste esto?» «Porque te amo», respondí. Y el amor, cuando no enseña, se convierte en costumbre. Marcos cerró el portafolio y agregó: «La señora fue muy clara. Dijo que el verdadero testamento no era este documento, sino el tiempo que usted decida dedicar a comprenderlo». Andrés se quedó callado. Camila no estaba allí, pero imaginé su reacción. Fría, distante, práctica. Mi hijo, en cambio, se veía pequeño, vulnerable, como aquel niño que me prometía que un día me compraría un pastel cada mañana. Se levantó y comenzó a caminar por el jardín. «1 año», murmuró. «¿Y si no lo cumplo?» «Entonces nada cambiará», dije. «La herencia seguirá aquí, alimentando a otras mujeres que, como yo, solo querían ser recordadas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, no necesito dinero». «No, hijo, necesitas redención». Los días siguientes fueron distintos. Andrés comenzó a ir al hogar todos los días. Al principio, solo observaba. Le costaba acercarse, pero pronto empezó a ayudar. Cargaba cajas, servía café, acompañaba a las mujeres a sus consultas médicas. Las otras residentes lo adoraban. Le decían, «el hijo de la señora fundadora». A veces lo veía desde lejos, y mi pecho se llenaba de una mezcla de orgullo y tristeza, porque en cada gesto suyo veía al hombre que siempre supe que podía ser, y que por fin estaba despertando. Una tarde, mientras recogíamos flores del jardín, me dijo, «¿Sabes lo que más me duele? No haberte visto antes». Sonreí. «No te culpes, Andrés. Hay quienes aprenden con el amor, y otros solo aprenden cuando el amor se va». «¿Y tú? ¿Te irás otra vez?», preguntó. «No. Ya no necesito desaparecer. Ya aprendiste a mirar». Días después, el abogado volvió con un nuevo documento. «Solo vengo a dejar constancia», dijo. «La señora ha decidido renunciar a cualquier restitución futura. Todo queda en nombre de la fundación». Andrés firmó junto a mí. No lo hice por castigo, lo hice por cierre. Cuando Marcos se fue, mi hijo me abrazó largo rato. «No me importa si no heredo nada», me susurró. «Lo que me dejaste vale más que cualquier cuenta». Y entonces supe que había entendido. Mi venganza se había convertido en enseñanza, y la enseñanza en amor. Esa noche me senté a escribir mi última entrada en el diario. Hoy vi a mi hijo servir sopa a una mujer ciega. Lo vi sonreír, escuchar, cuidar, y comprendí que el ciclo se cerró. El pastel se enfrió, sí,
Pero el amor volvió a hornearse. No hay herencia más grande que un corazón que despierta. Doblé la hoja, la guardé bajo la almohada y apagué la luz. Mientras el sueño me vencía, escuché su voz desde el pasillo. Te amo, mamá. Y esta vez supe que no era un adiós, sino el comienzo de algo que, por fin, valía la pena continuar. El sol entraba por la ventana del comedor del hogar cuando escuché un auto detenerse frente al portón. Eran casi las 10 de la mañana. Andrés ya había llegado temprano, como cada día, para ayudar a servir el desayuno a las residentes. Lo vi salir a ver quién llegaba, y su rostro cambió. No hizo falta que dijera nada. Su expresión lo dijo todo. Camila, susurré. Ella bajó del coche con sus lentes oscuros y su bolso caro, tan impecable como siempre. Caminaba con ese aire de superioridad que nunca perdió, aunque en el fondo de sus movimientos se notaba una tensión nueva, como si el peso de lo ocurrido le empezara a doblar el orgullo. «Buenos días», dijo, apenas sonriendo. «¿Puedo pasar?» Andrés dudó, luego asintió. Yo observaba desde la distancia, en silencio, con el corazón latiendo despacio. Camila entró con paso firme, mirando todo a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desdén. Las mujeres del hogar la miraban con recelo, algunas con lástima. No encajaba allí. Su perfume era demasiado fuerte para ese lugar donde el aire olía a sopa y jabón. Se acercó a mí y me saludó con un beso que no rozó la mejilla. «Señora Laura», dijo fingiendo calidez, «me alegra verla». «Bien». No respondí de inmediato. La observé en silencio. Había perdido peso y su mirada ya no tenía el brillo insolente de antes. Había algo roto detrás de sus palabras, una grieta que ni el maquillaje podía disimular. «No esperaba verla aquí», le dije con calma. «Yo tampoco», respondió, «pero creo que necesitábamos hablar». Andrés intervino, incómodo. «Camila, mamá tiene su rutina. Si vienes a reclamar algo, no es el momento». Ella lo miró, herida. «No vengo a reclamar, Andrés. Vengo a entender». Nos sentamos las tres en el patio. El viento movía las cortinas blancas, y el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de las mujeres que tejían cerca. Camila cruzó las piernas y respiró hondo. «No le voy a mentir, señora», dijo. «Cuando supe lo del testamento, me sentí traicionada. Pensé que era una forma cruel de castigarnos». «¿Y ahora qué piensa?», pregunté. Ella dudó antes de responder. «Ahora, creo que fue una forma de abrirnos los ojos, pero llegué tarde para entenderlo». Andrés la miró sorprendido. «¿Tarde?». Camila bajó la cabeza. «Desde que te fuiste a trabajar aquí, todo cambió. Ya no eres el mismo. Te quedas callado, piensas demasiado, no te interesa nada material. Es como si ella te hubiera robado de mí». Andrés respiró profundo, intentando mantener la calma. «No me robó», dijo. «Me devolvió». Camila se estremeció. Por un momento pareció desarmarse. «No sabes cuánto he llorado, Andrés. No soportaba la idea de que tu madre nos dejara así, sin nada, como si nunca hubiéramos sido parte de su vida». «Tú nunca fuiste parte de mi madre», respondió él con tristeza. «Nunca la escuchaste, ni la miraste. Y ahora que entiendes lo que valía, vienes a buscar perdón». Camila me miró, con los ojos húmedos. «Tal vez sí, tal vez vine por eso». Su voz tenía un temblor que no conocía en ella. Ya no era la mujer altiva que me hacía sentir invisible, sino alguien perdida, vulnerable. «No vine por dinero, señora», continuó. «Vine porque anoche soñé con usted. Estaba sentada frente al pastel de cumpleaños, sola, con las velas encendidas, y cuando las apagaba, me miraba y decía, ya no hay nada que soplar». «¿Y qué cree que significaba?», pregunté. «Que el tiempo se acaba», respondió ella con la voz quebrada. «Que lo que no se arregla con amor, la vida lo cobra con ausencia». Andrés se levantó, alterado. «Camila, basta». Pero yo le hice un gesto con la mano. «Déjala hablar, hijo». Ella se secó las lágrimas y me miró de frente. «Yo fui injusta con usted. No supe entender lo que significaba ser madre. Pensé que el cariño se demostraba con regalos, no con presencia. Que el amor de los hijos era automático, eterno. Pero ahora sé que el amor, cuando se da por hecho, se muere en silencio. Y ahora que lo sabe, ¿qué piensa hacer?», le pregunté. «Intentar repararlo», dijo con firmeza. «No sé cómo, pero quiero intentarlo». Nos quedamos en silencio largo rato. Andrés miraba al suelo. Yo observaba sus manos, entrelazadas con nerviosismo. Por primera vez,
Vi en mi hijo una madurez que antes no tenía, la de quien sabe escuchar sin huir. Camila, le dije con calma, el perdón no se mendiga, se construye. Lo sé, respondió, pero si me permite, me gustaría venir a ayudar. Tal vez cocinar, limpiar, lo que sea. ¿Por culpa o por amor?, pregunté. Por necesidad, dijo, y su voz se quebró. Porque sin amor, no sé quién soy. No dije nada, solo asentí. Andrés me miró, incrédulo. ¿La vas a dejar quedarse? No puedo negarle la oportunidad de aprender, respondí, como no te la negué a ti. Los días siguientes fueron extraños. Ver a Camila entre las mujeres del hogar era como ver un pez fuera del agua. Se tropezaba, se equivocaba, derramaba sopa, pero lo intentaba. Andrés la observaba sin juzgar, aunque la distancia entre ambos era evidente. Una tarde, mientras servíamos té, Camila se acercó y me dijo, «Ahora entiendo lo del pastel». «¿Qué entiendes, hija?» «Que a veces uno se sienta a la mesa esperando ser servido, sin darse cuenta de que la comida ya se enfría». Sonreí. «Y cuando se enfría, ¿qué haces?» «Lo calientas con humildad», respondió. Una semana después, el abogado Marcos regresó al hogar. Traía un sobre más pequeño. «Señora Laura, esto es para usted», me dijo. Lo abrí. Era una notificación. La fundación había sido reconocida oficialmente bajo mi nombre. En la carta, una frase resaltada. «El hogar Dulce Amanecer ha sido constituido en memoria de las mujeres que no fueron escuchadas, pero que decidieron dejar huella». Andrés me abrazó, llorando. Camila también lo hizo, en silencio. Por primera vez, los tres estábamos juntos, no como familia perfecta, sino como sobrevivientes de un mismo error. Esa noche, mientras el hogar dormía, Andrés y Camila se quedaron en el jardín, bajo las estrellas. Él le tomó la mano y le dijo, «¿Sabes? Mi madre tenía razón. Las herencias más grandes no se heredan, se aprenden. Y las culpas más pesadas no se perdonan, se sirven», respondió ella, con una media sonrisa. Yo los miraba desde mi ventana, en silencio, y supe que, por fin, el amor que tanto esperé ya no era una deuda, sino una semilla, porque incluso las flores que nacen tarde florecen igual, solo necesitan el sol correcto. Un año puede parecer poco para quien no espera nada, pero para mí fue toda una vida. 12 meses habían pasado desde aquella noche en que apagué las velas sola. 12 meses desde que decidí no volver a servir amor tibio. Y ahora, mientras el aroma a pastel recién horneado llenaba el hogar, supe que el ciclo estaba completo. Las mujeres del refugio decoraban el salón con flores amarillas y cintas de papel. Algunas tarareaban canciones viejas. Otras simplemente sonreían al verme moverme entre ellas con la bandeja de platos. Nadie allí me llamaba señora Laura, me decían mamá Laura, y ese nombre, sencillo y lleno de cariño, me bastaba para sentirme viva. Esa tarde celebraríamos mi cumpleaños número 69, pero no era una fiesta como las demás. Esta vez no había lujos ni apariencias, solo amor, amor real, palpable, compartido, y, por primera vez en años, no había ninguna silla vacía. Mientras colocaba el pastel en el centro de la mesa, escuché pasos detrás de mí. Era Andrés, con una caja en las manos y Camila a su lado. Se habían ofrecido a ayudar con la celebración. Los dos se veían distintos. Él más sereno, ella más sencilla. Había aprendido a sonreír sin orgullo. «¿Puedo encender las velas?», preguntó Andrés. «Claro, hijo», respondí. «Pero deja una sin prender». Me miró curioso. «¿Por qué?» «Porque siempre debe quedar una luz esperando a quien aún no aprendió a ver». Camila bajó la mirada, comprendiendo. El silencio que siguió fue suave, como si incluso el aire nos escuchara. Cuando las velas estuvieron encendidas, me senté frente al pastel. No hice un deseo. A mi edad, los deseos ya no piden cosas, piden paz. Andrés me tomó la mano. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «gracias por no rendirte conmigo». «No te agradezcas», le respondí. «Yo tampoco supe ser perfecta, solo supe quedarme lo suficiente para que aprendieras a quedarte tú». Camila se acercó con los ojos brillantes. «Perdón por todas las veces que la hice sentir menos». «El perdón, hija», le dije sonriendo, «no se pide con palabras, se demuestra con tiempo. Y tú ya empezaste a hacerlo». Las mujeres del hogar comenzaron a aplaudir. El sonido era cálido, envolvente. Alguien trajo una guitarra, otra entonó un canto, y mientras todos cantaban,
Yo soplé las velas, una por una. El humo se elevó como un suspiro. No lloré, solo sonreí. Después corté el pastel y serví los primeros trozos, a cada mujer, a cada voluntario, a Andrés, a Camila. Cuando me tocó a mí, tomé un pedazo y lo coloqué en un plato vacío frente a la vela que había dejado sin encender. ¿Y ese para quién es?, preguntó una de las residentes. Para quien aún no ha aprendido a quedarse, respondí, porque siempre hay alguien que todavía necesita entender que el amor se enfría cuando se sirve solo a uno mismo. Andrés se levantó, tomó la vela apagada y la encendió. Entonces déjame ser yo quien la prenda, dijo, para que nunca más se quede a oscuras. En ese instante, el salón estalló en aplausos. Las risas se mezclaron con las lágrimas y la música llenó cada rincón. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina. El pastel, reducido a migas, descansaba sobre la mesa. Acaricié el plato vacío y recordé la nota que había dejado aquel primer día. Cuando el amor se olvida, el pastel se enfría. Ahora lo entendía mejor que nunca. El amor no se enfría por culpa del tiempo, sino por la falta de presencia. Y esa noche, por fin, yo estaba rodeada de presencia. Me senté, tomé una hoja nueva de mi diario y escribí: el perdón no borra lo ocurrido, lo transforma. Hoy mi casa está llena, mi corazón también. Andrés entendió, Camila aprendió y yo descansé. Apagué la luz y miré por la ventana. A lo lejos, la luna iluminaba el jardín donde tantas lágrimas habían caído, pero ya no dolía, porque la lección estaba servida, el pastel compartido y el amor, por fin, había vuelto a estar caliente. Dicen que las madres no desaparecen, solo cambian de forma. Algunas se vuelven recuerdos, otras se vuelven enseñanzas, y las más valientes se convierten en lecciones vivas, como Laura Teresa. Ella no se fue por venganza, ni por tristeza. Se fue para enseñar que el amor no puede darse por sentado, que los afectos no se alimentan con palabras vacías, y que el tiempo, cuando se usa mal, también se convierte en castigo. Su pastel, aquel simple pastel de vainilla y nueces, dejó de ser solo un símbolo de olvido. Se transformó en una ofrenda, en una advertencia, en una verdad universal. El amor, cuando no se comparte, se enfría. Y cuando finalmente se entiende esto, ya no hay necesidad de huir, ni de reclamar, ni de llorar, solo de vivir. Hoy, Laura Teresa no está sola. Está rodeada de voces, de manos que la llaman Mamá Laura, de mujeres que encontraron en ella una esperanza. Y su hijo, Andrés, ya no busca una herencia material, busca dejar una marca distinta, esa que no se guarda en cuentas bancarias, sino en gestos cotidianos. Él aprendió que el perdón no se pide, se trabaja, que el cariño no se compra, se cultiva, y que cuando una madre enseña sin gritar, el silencio se convierte en su mejor lección. Camila también cambió. Ya no mira con soberbia, ni vive comparando. Se levanta cada mañana con el delantal puesto, ayudando en la cocina del hogar, aprendiendo a cuidar sin esperar aplausos. En sus ojos ahora hay algo que antes no existía: humildad. Cada año, cuando llega agosto, en el hogar Dulce Amanecer se celebra un cumpleaños muy especial. No hay lujos, ni champán, ni vestidos nuevos, solo un pastel sencillo, con una vela encendida y otra sin prender. Y cuando alguien pregunta por qué una queda apagada, Laura Teresa responde con su sonrisa tranquila: esa vela es para quien todavía no aprendió a quedarse. Entonces todos guardan silencio, porque entienden que, tarde o temprano, todos tenemos una vela que encender. Y ahora, querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu madre, en tu abuela o en esa persona que alguna vez esperó tu llamada, escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y cuéntanos, ¿a quién le encenderías tú esa vela que aún espera? No olvides darle me gusta a este video si crees que las segundas oportunidades existen y suscribirte al canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan lo que realmente importa: el amor, la presencia y el poder del perdón. Porque, al final, las historias no se apagan, solo esperan a que alguien se atreva a encender la próxima vela.